Bien, buen día. Estamos con Sergio Barandiarán, a quien recién conocemos personalmente. Ya habíamos sabido acerca de él, acerca de su primera novela, Cóctel Selva Negra, y es bueno tenerlo aquí porque entiendo que Sergio eres una suerte de viajero empedernido, ¿no? Es una persona que anda por todo el mundo, de algún modo quizás hasta como autoexiliándote, ¿no? Y me parece que resides en Alemania, si no me equivoco. De repente nos puedes hablar un poco de eso y de cuánto te ha servido los viajes para tu literatura. Muy bien, muchas gracias, buenos días y encantado de estar ahí conversando contigo, porque como te comentaba, gracias a ti pues es que llegué a mis primeras publicaciones y bueno, como en efecto dices, lo que he escrito hasta ahora, todo está basado en experiencias de viajes. En el caso de mi primer libro, Cóctel Selva Negra, fue de hecho fue mi primer viaje largo en el sentido de que me iba por 4 meses ahí a perfeccionar el idioma y me terminé quedando hasta el día de hoy, 26 años que ya estoy viviendo fuera del Perú. De ahí salió el primer libro, y en el caso del segundo, pues evidentemente también, porque entre las muchas cosas que he hecho en esos 26 años es trabajar como guía de viajes en diferentes lugares, en las islas de Cabo Verde, en África Occidental, en Escocia, y a partir de esa experiencia de historias que he ido escuchando en mis viajes a Cabo Verde es que ha surgido la historia de Sara, Fuego y Hielo. Y dime, ¿y cómo es tu vida un poco allá fuera de tu trabajo específicamente? ¿Cómo es tu curiosidad literaria dentro de estos viajes? ¿Los temas llegan a ti? ¿Tú buscas los temas? ¿Cuáles son estas inquietudes específicamente literarias? Claro. Sí, fíjate, hay dos formas diferentes. Por un lado, la inquietud de escribir Cóctel Selva Negra surgió a raíz de una lectura. Una amiga peruana que también vive en Alemania me prestó El síndrome de Ulises de Santiago Gamboa, un escritor colombiano. Y me pareció tan curioso, tantas coincidencias así de hay un jovencito veinteañero que está en Europa, que no tiene mucha plata y se busca trabajitos, ¿no? Lavando platos en un hotel, en un restaurante, cosas que también me habían pasado a mí. Iba comentando a las personas que va conociendo, inmigrantes marroquíes, prostitutas del Senegal, de Rumanía, etcétera, etcétera, chicas colombianas de familias muy adineradas. Entonces yo pensé, a ver, mira, si yo tuviera que hacer algo como el síndrome de Ulises, ¿cómo lo haría yo? Y entonces, ahí en ese caso una lectura que me sirvió de inspiración. En otros casos, como para este de aquí, digamos, para la composición de Sara, Fuego y Hielo, que si ya has llegado hasta donde me has dicho, has visto que lo más peculiar, digamos, es que no hay una narración que te va llevando de la mano, ¿no? Por toda la historia, sino documentos, lo que le digo, textos en bruto. Y para esto, obviamente que una de mis grandes inspiraciones ha sido Pantaleón y las visitadoras. Me gustó esa manera de contar la historia desde los propios documentos, ¿no? Los partes militares. Y claro, como ya no estamos en los años 70, sino en los 2000, ahí me he apropiado un poco de lo que son correos electrónicos, los chats, para ir componiendo la historia desde una forma un poco moderna. Vamos a ver qué me dices. La técnica es interesantísima. Al principio resulta un tanto difícil porque es carta, chats, correo electrónico, ¿no? Una suerte de bitácora también de lo que va haciendo Carl, el protagonista. Y sin embargo, al final ya uno se va familiarizando y va fluyendo la lectura, ¿no? Muy rápidamente y interesante, porque esa manera como tejes la historia a partir de estos documentos te llevan a un momento específico que es el de la técnica del chat. Esto simplemente por una cuestión de modernidad específicamente, o ya habías leído libros anteriores con esta introducción del chat. La verdad que no sé, me imagino que habrá muchos que se les habrá ocurrido incluir algo así, pero sobre todo me imagino en el ámbito anglosajón, ¿no? Que son en muchos casos pues los más modernos, ¿no? Que ya hace tiempo seguramente que hacen eso, pero
no me los he encontrado directamente ahí entre mis lecturas recientes. O sea, ha sido una decisión propia, natural, Sí, y punto. sí. ¿No? Y te ha ido muy bien porque ayuda bastante en la estética del trabajo. Cuéntame, antes de entrar específicamente al libro, al Sí, tema, claro. cuéntame un poquito, así como tu convivencia con la literatura es permanente, ¿cómo es tu relación con quienes hacen literatura en Europa? ¿Visitas mucha gente, escritores, caminas con ellos, te alimentas también un poco de la vida de ellos, o tu vida de repente es un poquito más solitaria? ¿Cuánto de ello hay en ti? Definitivamente nuestro trabajo como escritor es un trabajo muy, muy solitario, ¿no? Eso, y cuando hay una oportunidad, por ejemplo, en la ciudad donde vivo yo, hay la gran feria de libro todos los años en el mes de octubre. ¿Dónde? Frankfurt. En Frankfurt. En la ciudad de Frankfurt, la feria de libro más grande del mundo en términos comerciales, donde, para que te hagas una idea, nuestra feria de libro, la de Lima, la que hemos tenido aquí, digamos, si la multiplicas por 10, te vas a dar una idea de las dimensiones tan solo espaciales de lo que es esa feria. Y entiendo que has estado, has participado de la feria específicamente, También, ¿no? exactamente. ¿Qué trató tu participación? Eso fue en el año 2009, después de haber publicado Cóctel Selva Negra aquí. En colaboración con el Instituto Cervantes de Frankfurt montamos un diálogo, un paralelo de 2 libros que tenían que ver con experiencias juveniles en un país extranjero. Entonces era, por un lado, Cóctel Selva Negra, desde el punto de vista de un hispano en Alemania, y el otro libro se llamaba Gran Vía, que era un muchachito alemán que había ido de joven a Madrid. ¿Ese libro está editado dónde? ¿Cuál? ¿El Gran Vía? Sí. Sí, es un autor alemán que lo ha publicado en Alemania. Ah, ok. Ni siquiera sé si hasta ahora habrá sido traducido al castellano. Pero muy entretenido, ¿no? Por justo el choque cultural del alemancito que llega a España y todas las cosas que le llaman la atención. Una cosa, para darte un detalle nomás, que en Alemania es muy común que en los restaurantes te atiendan estudiantes universitarios que en sus horas libres pues se cachuelean, ¿no? Como mozos, camareros, mientras que a este muchacho le llaman la atención que en las terrazas, en los cafés de Madrid, atendieran más bien señores en el sentido de ya ahí de 50 para arriba, trabajaran ahí como que habían estado mucho tiempo ya haciendo ese trabajo. Bien, entrando a la novela Sara, Sí. Fuego y Hielo, lo que inicia la historia, lo que da pie a que haya escrito este libro, es una muerte, ¿no? Así es. Un aparente asesinato, ¿no? De esta muchacha estudiante a quien se le encuentra muerta en el hielo, ¿no? En esta isla. ¿Cuánto de realidad y cuánto de ficción hay específicamente en este hecho? ¿Te basas en un hecho real, en una muerte que realmente existió? Yo entiendo que tú has estado en este lugar y fue una noticia con la que tú te encontraste, ¿o cómo fue? Te cuento exactamente cómo fue. Yo comencé a trabajar en Cabo Verde, me tocó mi primer grupo de turistas, y una de las personas más simpáticas en ese grupo era un señor, era un setentón austríaco, que cuando llegamos a Fogo me comienza a decir que sabes que una de las cosas por las que estoy especialmente interesado en visitar Fogo es porque ahí estuvo una sobrina mía, que sobrina de cariño, porque no eran parientes de sangre, pero ahí hija de un matrimonio que era muy amigo de él. Y pues estuvo un tiempo en Cabo Verde y poco tiempo después de volver a Austria apareció muerta en un río. Solo que esta muerte de la muchachita original sucedió en verano, en el mes de agosto, y yo quería hacer Fuego y Hielo, así que tuve que cambiarle la muerte de agosto, la pasé a enero, un enero muy frío con témpanos de hielo, para poder mantener el título de Fuego y Hielo. Y de todas maneras, a partir de esto, de todas maneras nosotros pensamos Sí. en la corriente policial, ¿no? De hacer novela. Algo de eso también encuentras tú dentro de tus iniciativas, dentro de tu curiosidad de hacer narrativa, algo de novela policial. La verdad es que muy poco, porque no soy de los que tengo amigos que
cada noche tienen que ver una película policial, si no, no duermen, ¿no? Que no es para nada mi caso. Ya. Porque se supone que hay que desentrañar esta muerte, ¿no? Esta muerte misteriosa. Eso para mí fue más bien una manera de interesar al lector. Fíjate, ¿no? Te vas a dar con un caso que te va a picar la curiosidad y vas a querer a ver qué pasa al final, ¿no? Sí, porque esto es lo que nos lleva pues en la lectura hasta el final, ¿no? De querer saber por qué aparece esta muchacha tan humana, tan alegre, tan querendona, ¿no? Muerta de esta manera, tan cruel, ¿no? Entonces, dije de repente, pues esto está llevado también por una lectura de novelas policiales. ¿No? Pero ojo, que la muerte no es en la Isla de Fuego, sino es de regreso en Suiza. Claro. Claro, porque aquí, claro, es una isla ya muy cerca de los trópicos, entonces llueve, de hecho, pero no llega a caer nieve. Así es. Bien, y una característica que encontramos, una curiosidad, es cómo es que esta joven europea habla como una nativa limeña, ¿no? Es un poco una suerte de dificultad, quizá digamos, en la novela, porque no nos parece tan verosímil esto, ¿no? ¿Cómo es que, por qué decidiste que esta nativa europea hable como una peruana, ¿no? Como una limeña? De repente ahí el lector podría encontrarse con un problema, ¿no? Fíjate, siendo que gran parte del libro son textos orales, entonces las personas que dicen estas palabras son personas de otros idiomas, aparte de Carlos Salles, que es ese guía detrás del cual me escondo un poco yo. Hay suizos, hay gente de Cabo Verde, que es decir, gente de otras lenguas. Entonces había que afrontar este reto. Si los vas a hacer hablar, van a escribirse por chat, hablando su dialecto suizo, y no cualquier suizo, porque sabes que en los cantones suizos cada región tiene sus peculiaridades, los de Zúrich así, los de Basilea así. Entonces, ¿cómo reflejar esa manera de expresarse muy en su estilo personal? Si los ponía a hablar en un castellano neutro, ¿cuál es el castellano neutro? ¿Hacerlos hablar como españoles? ¿Hacerlos hablar como colombianos, mexicanos? Cada región tiene muchas peculiaridades, y entonces para darle ese toque de oralidad, ¿qué oralidad voy a hacer? La que conozco mejor. Y entonces, si te parece que suena limeña, es obviamente porque es la norma. Claro, es la norma que mejor conozco. Que he tratado de matizarla también con alguno que otro vocabulario, con el que tal vez te habrás topado y que no es muy típico de aquí, pero que conozco, por ejemplo, cosas que dicen mis amigos chilenos o amigos colombianos, para darle un color un poquito más hispanoamericano, definitivamente no ibérico, porque no es pues... Bueno, porque, ¿qué te digo? No es pues, no lo siento tan cercano a mí. Otra característica interesante del libro es cómo incide bastante, o los personajes cómo inciden mucho en esta suerte de descripción de la gastronomía, ¿no? La comida está muy presente en todo momento. A mí me encanta mucho eso, no porque me guste comer, sino porque hace a los personajes tan humanos, ¿no? tan cercanos a ese mundo del lugar donde está escrito, y los humaniza mucho. ¿Esto es muy a propósito o es algo que te sale de manera natural? ¿Qué nos puedes decir sobre eso? Esto es parte de, como ves en mi descripción de la solapa, ¿no? Soy una persona también que se interesa mucho por la comida de los sitios por donde viaja, y entonces eso ha sido el reflejo de eso mismo, ¿no? Y me parece también es una de las maneras más sensuales de conocer un país, ¿no? Viendo a ver qué se come aquí, a qué sabe, usan picante, no usan picante, ¿no? Entonces, porque inclusive compara, ¿no? Comidas con las de otros lugares, con las de otros sitios, ¿no? Y eso es muy rico, ¿no? Muy propio inclusive también de nuestra cultura, ¿no? Claro. Y por eso yo te preguntaba, ¿no? Inclusive hasta el nombre de tu libro tiene cócteles, ¿no? Y acá también vemos que comen y beben mucho, ¿no? Entonces, eso me parece muy, muy interesante. Sí, eso, como te digo, tal vez pues con esas raíces peruanas mías, claro, hay uno que siempre está pensando en comida, y cuando he trabajado como guía, eso es algo que también les gusta mucho a
a los pasajeros de mi grupo, ¿no? Siempre saber cómo es la comida de aquí, y eso es algo que a mí también me ha gustado siempre comunicarles, que si vamos a Escocia hay que probar el famoso haggis, ¿no? Que es una especie de paté de vísceras de carnero. Ah, caray. Que a priori uno dice, ¿cómo será esto? Pero claro, con las salsitas, las cosas, las verduritas que se sirve, también es un plato interesante. Puede ser que no, no sea el preferido de todos, pero que es algo que también hay que probar, ¿no? A ver qué les gusta a la gente de aquí. Y esa experiencia sensual, esa experiencia estética ahí de cómo asimilar un país nuevo, cómo asimilar esta cultura distinta a través de esa vía del gusto, me parece una de las cosas más interesantes de viajar, eso, probar comida diferente. Interesante. Y otro tema presente, Sí. definitivamente en el libro, es el del amor, ¿no? El del amor, porque hay una relación amorosa aquí, que es la conquista de Gerson, ¿no? O la fijación de Sara también por el propio Gerson, ¿no? Por este guía. Jóvenes ambos, ¿no? Empezando a conocer la vida, empezando a conocerse mutuamente, y sin embargo a uno le da impresión de que es una relación que empieza muy rápido, ¿no? De repente por el mismo frenesí de la juventud. ¿A ti te parece que ahora el amor en todos los casos es igual? ¿Va muy rápido, va muy violento? ¿Siempre te parece que es así? ¿Qué piensas de la relación, ya saliéndote un poco Sí, claro, ajá. ¿no? de estos dos jóvenes? Me imagino que por un lado tienes el hecho de estar en un país distinto al tuyo, ¿no? Quiere decir, esta muchachita sale de Suiza, primera vez que va a estar tanto tiempo fuera, está en un entorno exótico, con gente exótica en el sentido de muy distinta, ¿no? Muy distinta a ella. Es una isla de África Occidental, quiere decir, ¿no? La gente es más morena. Y aquí en esta isla, pues esta isla de fuego, por eso es que meto también al conde francés, ¿no? Sí, que también se cuenta. Tuvo muchos hijos y hay unas mezclas de verdad muy atractivas. Entonces esta chica conoce a este muchacho, comienzan a hacer caminatas y así, recién a la segunda, tercera, que ya comienzan a aproximarse un poco en la escena del erizo, del erizo, ¿no? En las piscinas, en las piscinas naturales. Y por un lado tienes ese aspecto exótico, por otro lado, claro, estás lejos de tu familia, de tus amigos, un poco carente, y todo eso se junta, ¿no? Y te hace más vulnerable y más sensible a que tal vez te... Sí, porque hay una infidelidad inclusive, claro, ¿no? La chica claro. no le es fiel al enamorado, al italiano, ¿no? Y entonces Sí. surge esto, pues, ¿no? Bien. Volviendo al tema de tus viajes, Sí. ¿qué estás preparando ahora? ¿Siempre tus viajes te están dando temas para ficcionalizar? ¿Qué viene ahora dentro de tu trabajo? Fíjate que esta época de los viajes, la época más inquieta ha sido el del 2009 hasta el 2012, que han sido los años en que he estado trabajando en Cabo Verde, en Escocia. En cambio ahora, quiere decir, de la mitad del 2012 hasta ahora, hay una fase mucho más sedentaria, porque de lo que estaba en esos años anteriores, ahí como independiente, como autónomo, con todos los viajes, ahora en cambio estoy trabajando, tengo un trabajo estable en un colegio, es decir, con una estructura bastante rígida. ¿Dónde? En Alemania, siempre, sí. Siempre, okay. Y yo siempre, porque me decían, pero tú con los idiomas, tú que has estudiado, podrías trabajar en un colegio. Y yo decía Cruz y Calavera, y un colegio no, con mocosos, no, ni hablar. Y pues me pillaron con una oferta muy interesante para mí, porque había tenido un año muy malo, el 2011, con pocos contratos, que fue el año donde felizmente pude terminar Sara Fuego y Hielo, porque tuve accidentes, tuve que cancelar viajes, estaba así con la soga al cuello. Y me ofrecen ese trabajo en un colegio con todas las seguridades del caso y un argumento muy fuerte que eran 15 semanas de vacaciones pagadas. Y para alguien así inquieto y que no le gusta tanto el trabajo como el paseo, ¿no? El ocio, como digo acá, más propenso al ocio que a los negocios, eso fue muy tentador. Por otro lado,
es un trabajo también que te consume mucha cabeza. No tanto por las exigencias académicas, sino por el estar lidiando con grupos de adolescentes, pues, que tienen cualquier otra cosa en la cabeza menos ahí estudiar, la conjugación de ser, estar, ¿no? Tener. Es un reto muy, muy grande. Por eso en estos 2 años incluso mi producción del blog se redujo muchísimo, pero el tercer proyecto que tengo en mente pues es ya algo bastante más ambicioso que los dos. Este ha sido mis 2 libros de ensayo, de práctica, para el tercero, que sí va a ser una saga de 3 generaciones, una historia peruana del siglo XX, donde va a venir mucho que tiene que ver con mis experiencias familiares. ¿Algo histórico? Algo histórico, sí. Va a ser prácticamente todo el siglo XX a través de miembros de una familia y las cosas, las intrigas, las cosas que les van pasando. Pero siempre a todas estas personas. Con protagonistas juveniles, porque me parece que eso es lo que te atrae, ¿no? No creas. En este caso no. Aquí como va a haber abuelos, hijos, nietos, así que ya ser un corte bastante diferente. Lo que no sé es que con ese trabajo del colegio, que por un lado mucha seguridad, pero por otro lado poco tiempo libre, a ver cómo me lo voy a tener que amañar para hacerlo, pero ese es definitivamente el tercer proyecto que quiero que salga. Calculo que un año no me va a bastar, seguramente será ya si estamos ahora al 14, 16 o 17, espero. Claro, hay que esperar. Poder completar, sí, claro. Es lo mejor para nada. Sí. Finalmente, ¿qué esperas de Sara Fuego y Hielo? ¿Estuviste con el libro en la Feria Internacional del Libro? ¿No estuviste? ¿Qué esperas del lector peruano específicamente con esta novela? Lector peruano, me gustaría que si llega a sus manos Sara Fuego y Hielo, que sienta cuando esté paseando por estas islas de Cabo Verde, que vea que hay mucho de Perú en estas islas. Cuando me puse a pensar ahí en las cosas antes de escribir, o durante el proceso de la escritura, esas cosas que le van llamando la atención a Sara, de la gente, por ejemplo, el mal cuidado de los dientes, ¿no? Que es algo también, basta que vayas a cualquier pueblito de la sierra o a una zona rural y es lo mismo. Los problemas de alcohol también, ¿no? Tal vez no con aguardiente de caña, pero ¿no? Con otras bebidas también. Yo creo que también la actitud de los jóvenes, ¿no? Esa manera tan frenética, ¿no? De fijarse por el sexo opuesto, ¿no? Que se describe también aquí y que a Sara un poco que la mueve, ¿no? Claro. Yo creo que también eso tiene un poco de nuestra cultura, ¿no es cierto? Seguro, sobre todo, yo diría en la zona costeña y tal vez oriental del país, ¿no? No es la región andina. No mucho, ¿no? Bueno, depende de los sitios clásicos, ¿no? Como el Cusco, ¿no? Ajá. Claro, ahí sí. Bien, Sergio, entonces sí. Esperamos tus próximos libros y te agradecemos por traernos esta vez Sara Fuego y Hielo. Encantado de estar aquí. Muchas gracias a ti también, Ricardo. Gracias.